puedo volver a registrarme. Hace apenas 2 semanas yo me registré. El anhelo mío siempre era decir, yo quiero crear mi organización, pero yo no podía y yo tenía que ser paciente. Y anoche cuando Dios me dice, por eso te hice esperar, yo pude ver anoche cuál fue la razón que Dios me hizo a mí tener paciencia durante esos 2 años sin yo estar obteniendo absolutamente nada de esta compañía. Y ahora que yo me pude registrar, digo yo, wow, Señor. Anoche me cayó a mí el 20 y dije, es cierto, uno tiene que aprender a tener paciencia, porque si una persona es impaciente, no va a poder lograr ver esos frutos que Dios tiene para ti más adelante. Te va a hacer pasar por muchas pruebas, como dice él, uno pasa por pruebas, tribulaciones, aflicciones, dolor, en veces estás triste. Yo pasé por todo eso estos 2 años. Pero de que yo me pude hacer activa en la compañía, yo pude ver lo que Dios tenía para mí. Y pude entender por qué fue necesario que yo fuera paciente esos 2 años. Y yo anoche, cuando yo estaba orando y Dios me estaba dando mi palabra y decía yo, tú nunca te equivocas en tus cosas, nunca. Y Él a mí me enseñó una cualidad que yo a lo mejor yo no sabía que tenía, pero sí la estaba teniendo, porque si yo pude aguantar 2 años. El único que me estaba manteniendo paciente era Él. Era Él. Dice, Dios es paciente y dice que no quiere que nadie se pierda, sino que da tiempo antes de la venida de su Hijo para que la mayor parte de las personas puedan salvarse. Y es paciente con nosotros, como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de nosotros. Muchas veces hay algo que a lo mejor en muchos hogares sucede eso de que los papás somos impacientes con los hijos cuando algo hacen mal. Digamos, estamos sentados en la mesa y son niños, ¿verdad? Ya estamos todos a punto de comer y de repente tiran el jugo. Y la reacción de muchas mamás es gritar. ¿Y por qué hiciste eso? Y que yo no sé qué, que bla, bla, bla. ¿Por qué usan esa reacción? ¿Por qué tienen esa reacción? Porque son impacientes. Porque no son pacientes. Pero qué diferencia fuese si cuando ese hijo comete un error, estás tú ahí como mamá. Y le tienes paciencia. Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Dice, también yo creo que la paciencia es importante con respecto a las pruebas de la vida. Cuando vienen las dificultades o los inconvenientes, que muchas veces están permitidas por Dios. Y es cierto. Yo digo, no hay un ser humano que no tenga dificultades en la vida. No hay ningún ser humano que no pase por pruebas. Es mentira el que dice, yo nunca paso por problemas. Yo, como decía yo más antes, que te la crea tu abuelita.
¿verdad? Porque todas las personas tenemos que pasar por problemas, por dificultades. Pero en vez de renegar de ellos, ¿por qué no te armas de paciencia y decir o preguntarle a Dios, ¿por qué tú me estás a mí sometiendo, digamos, a eso? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno con nosotros? Leía yo y decía que la fe es como una carrera. Y yo decía, ¿cómo como una carrera? Dice el maratonista, no puedo decir esa palabra, corre a largo plazo y a corto plazo. Y si él llega a su meta, o sea, si él llega con fe, si dice, desde que él va a arrancar y dice, yo voy a llegar, es por su fe, ¿verdad? Cuando él llega a su meta, él se va a sentir como feliz, se va a sentir satisfecho. Y digo yo, nosotros es lo mismo para con Dios. Si cuando Dios te pone aquí una prueba, un inconveniente, si en vez de decir me acobardo ante esto, yo lo enfrento con paciencia, y cuando tú a lo largo llegues a cruzar esa meta, tú vas a ver los frutos del Espíritu de Dios. Y lo único que vamos a obtener nosotros ahí es que nosotros nos hacemos más fuertes. Yo he podido comprobar que las pruebas a mí me hacen fuerte. A mí, cada vez que yo tengo una lucha, antes yo me quebraba. Y mi primera palabra era como, ay, ¿qué voy a hacer? Y me ponía a chillar. Y yo ahora digo, ¿por qué tener que llorar cuando tú tienes un tropiezo, cuando tú tienes una dificultad? ¿Por qué no pararte firmemente y decir qué es lo que Dios quiere que yo mire, que yo aprenda con esta prueba? ¿Por qué yo me voy a acobardar si yo tengo a Dios conmigo? ¿Por qué te va a intimidar una prueba? ¿Por qué te va a acobardar? Y yo digo, sí, si te acobardas cuando tú no tienes la paciencia, cuando tú quieres hacer las cosas que sean rápido y que las cosas salgan rápido y que salgan como tú quieres. Y no es así. Si yo tengo una prueba, si yo tengo una lucha, es porque Dios quiere, ¿cómo se dice? Como algo que le disgusta de mí, Él lo quiere perfeccionar. En mi caso, yo puedo decir que consciente o inconscientemente yo no me daba cuenta, Él estaba trabajando en mi paciencia. Porque yo de ser una persona tan impaciente, yo pude durar en esta compañía 2 años sin hacer nada. Y yo le decía a Manuel, es que a mí me molesta ser una persona gris. No sé si ustedes han escuchado alguna vez eso. Yo no soporto estar perteneciendo a un grupo y que no me reconozcan lo que yo hago, decía. Yo iba al sistema donde nosotros pertenecemos a Herbalife y odiaba que nomás tenían que reconocerlo a él porque yo no podía existir. Y yo no soportaba eso. Y yo decía, no. Y yo tuve que armarme de paciencia. Y él me decía, corazón, sé paciente, corazón, sé paciente. Va a llegar tu momento, pero sé paciente. Pero como yo soy una persona bien impaciente, yo no podía esperar. A mí reconóceme y se acabó, ¿verdad? Eso era lo que a mí me importaba.
Dice, es importante que las pruebas puedan producir paciencia si encontramos su propósito, porque la paciencia también nos capacita para soportar las pruebas que vienen en la vida. Dice, es decir, la paciencia se requiere también para las tribulaciones y las pruebas. Una persona puede perder su carrera cuando es impaciente. Cuando Dios le pone la prueba a ella y ella se vuelve impaciente, ella va a perder esa prueba porque no supo esperar que Dios le diera la señal, digamos. Yo he aprendido que yo no puedo hacer absolutamente nada si yo no tengo una señal de Dios. Yo le digo a Juan Carlos, ahora que él se registró conmigo y él me dice, es que me urge, ya quiero yo que abramos un nuevo club, ya, porque yo necesito ganar dinero. Yo necesito estar trabajando, hermana Mirta. Y le dije la semana pasada, ¿sabes, Juan Carlos? Hay que ser pacientes. Y dije yo sé que Dios me hizo a mí esperar, pero yo no sabía por qué. Y dije, pero Dios tiene un propósito, entonces por el cual yo tengo que esperar. Y yo sé, le dije, que si Dios me ha mantenido a mí en esto, es porque esto también es de Dios. Siempre he dicho así. Y si en los planes de Dios para nosotros está que tú y yo tengamos otro club, Dios nos va a dar esa señal para que nosotros lo abramos en el momento de Dios, no en el momento nuestro, pero tienes que ser paciente. Él en veces se me impacienta. Lo bueno es que digo yo, no logré impacientarme a mí ya, ¿verdad? Porque Dios entonces ha estado trabajando conmigo en la paciencia. Dice, así que tenemos que pedirle al Señor también paciencia y cultivar nosotros mismos la paciencia para que cuando vienen las pruebas de la vida, nosotros nos armemos de fortaleza para soportar esas pruebas. Pero ¿cómo nosotros podemos armarnos de paciencia? O sea, ¿cómo yo me puedo armar más de paciencia? Porque yo reconozco que sí me hace falta más paciencia, ser más paciente, porque en veces yo quiero comerme el mundo. Yo soy impaciente, digo yo, a mí me llena como de impotencia que haya tanta gente que se está perdiendo. Y digo yo, ¿por qué no pueden ellos como... Digo yo, si yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿por qué no quieren vivir eso mismo? Y yo, eso es ser impaciente. Dios tiene tiempo para las personas. A lo mejor yo no soy la que tengo que hablar con esas personas, o que yo quiero salir para afuera y decir, Dios es bueno, Dios es bello, Dios te ayuda, Dios te ama, Dios está contigo. Dios ha hecho todo eso en mí y ha sido paciente. Porque como yo era como mujer, digo yo, Dios mío, en veces yo le digo, ¿qué tuviste en mí? Que te aferraste y te aferraste a mandarme tantas personas que me hablaran de ti. Dice, ve que has sido paciente y bien paciente.
porque me descabullía por donde quiera. Y ahí estaba. Manuel ha sido paciente. Y vaya que paciente. Pero ahora yo puedo entender. ¿Ok? Uno de los frutos de Dios es la paciencia, el amor, el gozo, la fe. Si nosotros no tenemos fe, no llegamos a ningún lado. A ningún lado. Dice en Efesios 6:10, creo que es, dice el apóstol Pablo, dice, habla también de que nos armemos de toda armadura, que nos vistamos con toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día de la prueba, lo que Él llama el día malo, nosotros podamos pararnos, permanecer firmes y ser fortalecidos en el Señor. Yo decía, bueno, yo digo que la armadura para mí es su palabra. Si yo no estoy armada sobre su palabra, yo no le puedo hablar a Rosy. ¿Qué le podré decir yo a Rosy si no conozco de su palabra? Y decía yo, ¿qué era el día malo para ellos? Me imagino, pienso yo, que eran las dificultades que ellos tenían. Pero aún así ellos fueron pacientes y ellos confiaron en Dios y ellos tuvieron fe en Dios. Pero ¿quién los mantuvo a ellos parados y firmes? La paciencia y Dios. Que ellos creían y Dios les enseñó a ser pacientes más que nada. Y nosotros siempre tenemos que creer que Dios es fiel. Porque yo digo, es bueno confiar en el ser humano. Eso sí, porque no podemos vivir siempre desconfiando de las personas. Pero tarde que temprano esa persona va a fallar, ¿verdad? El único que siempre permanece fiel ante nosotros es Dios. Es Dios. Y cuando dice que cuando nosotros tenemos una prueba y nosotros nos intimidamos, dice, cuando miras al enemigo tú te intimidas. Digo yo, ¿por qué nos vamos a intimidar? Dice, no le debes de dar la espalda, porque tú ya estás firme, tú estás como fuerte, estás parado firmemente, estás fuerte en la palabra de Dios. Tú sabes quién te va a respaldar ante esa prueba. Pero si tú te acobardas, nosotros no vamos a lograr pasar esa prueba. Yo leía algo en Salmo 40, capítulo 1, 3, a mí me llamó mucho la atención una palabra que se llama lodo cenagoso. Y yo le decía a Juan Carlos, ¿qué es eso? ¿Qué es lodo cenagoso? Y dice el salmista David, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán cuando nos encontremos. Y yo decía, eso está bonito, pero ¿qué es lodo cenagoso? Y yo no he escuchado eso. Y por lo que yo leía un poquito más para abajo y dice, ellos estaban pasando por una prueba. Esa prueba era mucho más difícil porque ellos estaban parados en una parte que no era tan firme. Dice, cuando estás parado en ese lodo, tus pruebas son doblemente más fuertes. Y ellos decían, dice, y el peso era mucho más fuerte todavía, porque no estaban parados firmemente. Ellos tenían dificultad para pasar eso, pero aún así ellos se encontraban firmes. Se encontraban firmes porque creían en Dios y porque tuvieron paciencia, aunque su prueba fue el doble de lo difícil. Y dice, pero solo aquellos que en medio de su espera han puesto la confianza en Dios recibirán los recursos del cielo para llegar a ser victoriosos al final de la espera. Su palabra dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y correrán y no se fatigarán. Y es porque todo esto es evidencia de que esperar en Dios implica seguir caminando, seguir corriendo y seguir volando por encima de las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar. Y yo les invito a todos ustedes, hermanos, que nos armemos de esa armadura de Dios, pero principalmente de la paciencia, para que nosotros podamos correr esa carrera de la fe y creer siempre en Dios. Que no importa lo que nosotros tengamos que pasar en la vida, Dios siempre va a estar con nosotros cuando tú crees realmente en Él. Son pacientes. Quiero testificar algo. Y como dijo el profeta, porque soy profeta de Jehová, yo tuve un sueño y se lo compartí a Vicky, un pedazo de sueño que tuve, que yo veía a mi pastora, veía yo estas paredes verdes y la veía ella parada y decía, vamos a levantar 7 clubs de Herbalife. Y luego, así, ¿verdad? Y yo, oye, Vicky, yo pensaba que en el sueño iba a decir 7, ¿cómo se dice? Células. Y ella dijo, y algo me llamó la atención eso, ¿verdad? Que ella dijo, vamos a levantar 7 clubs de Herbalife. Y eso a mí en el sueño me llamó la atención y le digo, Vicky, oye, Vicky, pero ¿por qué? O sea, yo así, ¿por qué ni le diría eso en el sueño? Y dice, es que no sabes, Marta, dice, que por ahí puede venir un trabajo, un negocio, una prosperidad, no sé. Digo, soy profeta de Jehová. Y a mí cuando el Señor me enseña algo a su tiempo, viene. Sucede. No sabe uno por dónde trabaja y porque estos clubs, yo puedo decir que sí, son de bendición porque como tú dices, viene gente herida, viene gente necesitada, que aquí tú les vas a dar una palabra, o sea que es Dios los puede usar. Pues os digo que esto no es un simple club de nutrición, porque ¿dónde se ha visto que en un club de nutrición hay una célula? Pues, si yo dijera esto allá en el sistema, se quedarían así como que, ¿de qué estás hablando tú?
Pues yo he dicho y le he dicho a Manuel, esto no es un simple club, no es tanto eso el club. Es lo que se mueve aquí. ¿Qué se mueve aquí? Es la palabra. Y te llena de bendición cuando nosotros podemos compartirle a alguien su palabra. Yo leí un libro porque yo tenía ¿cómo se dice? Pues aunque eran los cristianos, a veces teníamos la costumbre de, ay, por tal de no hablar con ellos. Cuando yo empiezo a leer un libro que tenía un pastor mío, me dijo, cuando tú ves que tú sabes que es testigo de Jehová, no cierres la puerta. Acuérdate que Dios te lo está mandando para que le hables mi palabra. Dios te lo está mandando. ¿Y qué Dios puede hacer aquí en estos clubs? Dios te está mandando gente. Gracias a Dios que tú eres salva. Gracias a Dios que vienen, ¿verdad? Benito, los que predican la palabra. Dios te puede usar realmente. Vamos a